Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar sobre el plan preoperativo de producción. La primera etapa, que es el ambiente inicial, tenemos como punto de control la verificación de termómetros de planta. Como especificaciones, tenemos que verificar la temperatura al inicio del proceso de producción según el laboratorio encargado por la ingeniera Diana Nolasco. Como procedimiento o instrucciones para la prueba, tenemos, según lo descrito en el instructivo, verificación de termómetros de planta APS PO-1-001. Como frecuencia, tenemos, de acuerdo a la fecha de producción, una semana antes, realizar 2 veces la verificación del ambiente. Como correcciones en caso de incumplimiento, hay que reemplazar el termómetro si hay fallas, modificar el equipo para adecuar el ambiente. El responsable de la ejecución es el jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez. El responsable de la aprobación también es el señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción. Y como registro es la verificación de termómetros de planta, el APS-PO-1-001. La segunda etapa del proceso es la etapa del pesado. Tenemos como punto de control la verificación de balanzas para el peso de los insumos. Como especificaciones, tenemos que verificar el peso de los insumos para la elaboración de la bebida rehidratante según la cantidad de producción que maneja la empresa. Como procedimiento o instrucciones de prueba, según lo descrito en el instructivo, verificación de las balanzas de la planta. Como frecuencia, tenemos, de acuerdo a la fecha de producción, 3 veces la verificación del pesado. Correcciones en caso de incumplimiento: reemplazar el equipo para el buen pesado, solicitar el ajuste y reparación. Como responsable de ejecución tenemos al jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez. El responsable de la aprobación también es el señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción. Y como registro tenemos la verificación de las balanzas de planta. Ahora, como tercera etapa del proceso, tenemos el mezclado. Como punto de control tenemos la verificación de las cantidades de insumos para mezclar. Como especificaciones, tenemos que verificar el peso o cantidad de los insumos para la mezcla a través del manejo de la fórmula, según la ingeniera Diana Nolasco, y los aditivos permitidos de la FDA. Como procedimiento o instrucciones para la prueba, tenemos, según lo descrito en el instructivo, verificación de las cantidades de los insumos para mezclar. Como frecuencia tenemos, de acuerdo a la fecha de producción, verificación 3 veces de las cantidades establecidas. Corrección en caso de incumplimiento: modificar las cantidades en proporción de la fórmula previo fallo, desechar mezcla fallida si no hay solución, reemplazar el equipo. Como responsable de la ejecución tenemos al jefe de producción, Moisés Pérez Báez. El responsable de aprobación, el señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción. Y como registro, la verificación de cantidades de insumos para mezclar. Continuando con el proceso o el proceso de mezclado, tenemos la verificación del color. Como punto de control, como especificaciones, la verificación del color de la bebida según la ingeniera Diana Nolasco, del laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y aprobación por el gerente de producción. Como procedimiento o instrucciones para la prueba, según lo descrito en el instructivo, verificación del color. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, verificación 3 veces del color de la bebida. Como corrección en el caso de incumplimiento, aumento del aditivo del carmín para llegar al color establecido, aumento de agua para contrarrestar el aditivo del carmín. Como responsable tenemos al señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción. Responsable de la aprobación también es el señor Moisés Pérez Báez, jefe de producción. Y registros es verificación del color. Continuando con la etapa del proceso, en cuanto al mezclado, tenemos como punto de control la verificación del sabor. Como especificaciones, la verificación del sabor de la bebida según la ingeniera Diana Nolasco, del laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de La Molina,
y aprobado por el jefe de producción. Como procedimiento o instrucciones para la prueba, tenemos, según lo descrito en el instructivo, que es la verificación del sabor. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, la verificación que sería 3 veces del sabor de la bebida. Como correcciones, en caso de incumplimiento, tenemos el aumento de la pulpa de camu camu y arándanos, el aumento del agua para disminuir la pulpa de camu camu y o arándanos. Como responsable de ejecución, el señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción. Como el responsable de aprobación, el señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción. Y como registro tenemos la verificación del sabor. Continuando con la etapa del proceso, vamos a continuar con el envasado. Como punto de control tenemos la verificación de la resistencia de la botella. Como especificaciones tenemos la verificación de las botellas deformes por la pasteurización realizada según la ingeniera Diana Nolasco del laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina y aprobado por el gerente de producción. Como procedimientos o instrucciones para la prueba, tenemos, según lo descrito en el instructivo, la verificación de termómetros, la resistencia del envase. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, la verificación 3 veces de las botellas deformadas. Como corrección en caso de incumplimiento, tenemos, si la botella está deforme, reciclarlas para ayudar al medio ambiente, abastecer de botellas adicionales para completar la cantidad de pedido y conseguir otros proveedores de botellas y tapas. Como responsable de ejecución tenemos al señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción. Como responsable de aprobación, el jefe de producción, que es el señor Moisés Pérez Báez. Y como registro tenemos la verificación de la resistencia de las botellas. Continuando con el proceso de envasado, tenemos la verificación del sellado del envase. Como especificaciones, la verificación del sellado del envasado y aprobado por el gerente o jefe de producción. Como procedimientos o instrucciones para la prueba, según lo descrito en el instructivo, verificación del sellado del envase. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, verificación 3 veces del sellado de las tapas de forma adecuada. Como correcciones en caso de incumplimiento, según las tapas, si las tapas no cierran de manera adecuada la botella, se deben reciclarlas para cooperar con el medio ambiente, devolver a los proveedores para intercambio de otras tapas y botellas y conseguir otros proveedores de botellas y tapas. Como responsable de ejecución tenemos al señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción. Como responsable de aprobación, el jefe de producción, que es el señor Moisés Pérez Báez. Como registros tenemos la verificación del sellado del envase. Continuando con la siguiente etapa del proceso, que viene a ser el enfriado, tenemos como punto de control la verificación de las botellas puestas para el enfriado. Como especificaciones tenemos la verificación del enfriado de las bebidas embotelladas por la ingeniera Diana Nolasco y aprobadas por el jefe de producción. Como procedimientos o instrucciones para la prueba, según lo descrito en el instructivo, la verificación de las botellas puestas para el enfriado. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, verificación 3 veces del envasado adecuado establecido. Como corrección, en caso de incumplimiento, si la botella está deforme, reciclarlas para ayudar al medio ambiente, abastecer de botellas adicionales para completar la cantidad del pedido. Como responsable de ejecución tenemos al jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez. Como responsable de aprobación tenemos al jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez. Y como registro tenemos la verificación de las botellas puestas para el enfriado. Continuando con la etapa del proceso de enfriado, tenemos como punto de control la verificación del tiempo enfriado de 10 minutos. Como especificaciones, la verificación del tiempo del enfriado según la ingeniera Diana Nolasco del laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y aprobada por el jefe de producción. Como procedimientos o instrucciones para la prueba, según lo descrito en el instructivo, la verificación del tiempo de enfriado. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, verificación con cronómetro al inicio, 3 minutos antes del término y al finalizar el enfriado. Como corrección en el caso de incumplimiento, el aumento del tiempo para un adecuado enfriado si se interrumpió y no llegó a tiempo al tiempo establecido, o reemplazar el cronómetro. Como responsable de
de la ejecución tenemos el jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez, como el responsable de producción, el jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez, y como registro la verificación del tiempo de enfriado. Continuando con la siguiente etapa del proceso, que viene a ser el etiquetado, tenemos la verificación de la cantidad y estado de etiquetas como especificaciones, verificar la cantidad y el estado de etiquetas que se maneja en la producción según el jefe de producción y debe ser aprobadas por él mismo, ¿no? Como procedimientos o instrucciones para la prueba, según lo descrito en el instructivo, la verificación de la cantidad y estado de las etiquetas. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, verificación una semana antes de la producción. Como corrección en el caso de incumplimiento, la devolución al proveedor de las etiquetas en mal estado, pedir descuentos para abastecer más cantidad de etiquetas y conseguir otros proveedores. Como responsable de la ejecución, tenemos al jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez, responsable de aprobación, el jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez. Como registro tenemos la verificación de la cantidad y estado de las etiquetas. Continuando con el proceso de etiquetado, en cuanto al punto de control, tenemos la verificación de la información de la etiqueta. Como especificaciones, verificar los datos o información que debe ir según el FDA. Como procedimientos o instrucciones para la prueba, según lo descrito en el instructivo, verificación de la información de la etiqueta. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, la verificación con cronómetro al inicio, 3 minutos antes del término y al finalizar el etiquetado. Corrección en el caso de incumplimiento, devolución de las etiquetas al proveedor y abastecer de otras etiquetas que cuenten con la información establecida o conseguir otro proveedor de etiquetas. Como responsable de la ejecución, el jefe de producción Moisés Pérez Báez, responsable de la aprobación el jefe de producción Moisés Pérez Báez, como registro la verificación de la información de la etiqueta. Continuando con el proceso, con la etapa del proceso, tenemos el contenido final, ¿no? Como punto de control, la verificación de las balanzas de la planta. Como especificaciones, la verificación de los pesos y margen de tolerancia basándose en NMP 002-2008 INACAL y ser aprobado por el jefe de producción. Como procedimiento, instrucciones para la prueba, según lo descrito en el instructivo, verificación de las balanzas de la planta. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, verificación 2 veces de cada botella para obtener el peso establecido. Como corrección en el caso de incumplimiento, reemplazar la balanza, solicitar el ajuste y reparación de la balanza, desechar el líquido sobrepesado por la tolerancia del contenido de la botella. Como responsable de ejecución, el jefe de producción, el señor Moisés Pérez Báez, responsable de aprobación, el señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción, y como registro, la verificación de las balanzas de la planta. Continuando con la etapa del proceso, tenemos el ambiente final, como punto de control, la verificación de los termómetros de la planta, como especificaciones, verificar la temperatura del ambiente al finalizar la producción para ser almacenados en la planta. Esta debe ser seco y fresco para luego ser aprobadas por el jefe de producción. En cuanto a procedimientos e instrucciones para la planta, según lo descrito en el instructivo, la verificación de los termómetros. Como frecuencia, de acuerdo a la fecha de producción, verificación 3 veces del ambiente en el cual se ha elaborado la producción y para su debido almacenamiento de las bebidas rehidratantes. Como corrección en el caso de incumplimiento, reemplazar el termómetro si hay fallas, modificar el equipo para adecuar al ambiente. El responsable de ejecución, el señor Moisés Pérez Báez, que es el jefe de producción, el responsable de aprobación, el señor Moisés Pérez Báez, jefe de producción, y como registro tenemos la verificación de termómetros de la planta. Bueno, plan preoperativo de producción. Continuamos con el plan operativo. En cuanto a la etapa del proceso de recepción, tenemos como punto de control el control de la cantidad de la pulpa solicitada. Como especificaciones, la cantidad de acuerdo a la guía, remisión y orden de compra. Como procedimiento o instrucciones para la prueba, el plan de control de recepción se realizará una inspección visual y sensorial para las pulpas solicitadas para proceder con su almacenamiento. Como frecuencia en cada recepción, como corrección en el caso de incumplimiento, en caso de tener una pulpa en mal estado, se rechazará y se remite un formato de quejas. El responsable de la ejecución es el asistente de almacén o colaborador de almacén.
El responsable de aprobación es el jefe de producción y como registros la verificación de cantidad de la pulpa. ¿No? Continuando con el proceso de recepción, tenemos el punto de control, control de tapas y envases recibidos, como especificaciones, las características de acuerdo al modelo y diseño solicitado. Como procedimiento o instrucciones para la prueba, la inspección con la base de instructivos de selección de envases y tapas. Como frecuencia en cada recepción, corrección en caso de incumplimiento. En el caso de tener las tapas y envases en mal estado, se rechazará y devolverá para su respectivo cambio y se remite un informe de quejas. Como responsable de ejecución tenemos al asistente de almacén o colaborador de almacén. Como responsable de aprobación tenemos al jefe de producción. Y como registro tenemos la verificación de características de tapas y envases. Continuando con la etapa del proceso de recepción, tenemos el control de aditivos. En cuanto al punto de control, como especificaciones tenemos, según los requisitos, especificaciones del encargado de producción. Como procedimientos e instrucciones para la prueba, la inspección en la recepción de aditivos, como frecuencia en cada recepción, como correcciones en caso de incumplimiento, en caso de tener aditivos en mal estado, se rechazará, se remitirá un formato de quejas y se evaluará nuevamente a los proveedores. El responsable de ejecución es el asistente de producción, el responsable de aprobación es el jefe de producción y como registros la verificación de aditivos. Continuando con la etapa del proceso, vamos a pasar al almacenamiento. Como punto de control es el control de temperatura de refrigeración. Como especificaciones tiene que ir entre 0 a 4 grados centígrados. Como procedimiento o instrucciones para la prueba, la verificación de temperaturas en ambientes, insumos refrigerados, en caso de la pulpa del camu camu y arándanos. Como frecuencia se hará 3 veces al día. Como corrección en el caso de incumplimiento, en caso de presentarse problemas se informará al área encargada. El responsable de la ejecución es el asistente de almacén o colaborador de almacén. El responsable de aprobación es el jefe de producción y como registros la verificación de la temperatura de la refrigeración. ¿No? Continuando la siguiente etapa del proceso, que es la pasteurización. Como punto de control tenemos el control de temperatura de pasteurización. Las especificaciones tienen que estar pasteurizada entre 80 y 90 grados Celsius de temperatura. Como procedimientos e instrucciones para la prueba, la verificación de la temperatura en el proceso de pasteurización. Esto es importante porque gracias a la pasteurización se eliminan los microorganismos que pueden causar daños para la salud. ¿No? Como frecuencia en cada lote de producción, como corrección en el caso de incumplimiento, en el caso de presentarse problemas, se informará al área encargada. Y como responsable de ejecución tenemos al asistente de producción. Como responsable de la aprobación es el jefe de producción. Como KPI, sí. Y los registros, la verificación de temperatura de pasteurización. En cuanto a la etapa del proceso, que es el pesado del producto, como punto de control tenemos la verificación de control de producto por litros. En cuanto a lo que es especificaciones, se llenará en baldes de 10 litros cada uno para saber si se produjo las cantidades esperadas. Como procedimiento o instrucciones para la prueba, tenemos como control operativo, se ingresará el producto manualmente en baldes y se verificarán los litros obtenidos. Como frecuencia, esto se va a realizar en cada lote de producción, como correcciones en caso de incumplimiento. En caso no se obtenga los litros esperados, se realizará una evaluación y se informará al jefe de producción. En cuanto al responsable de ejecución, es el asistente de producción. En cuanto al KPI, sí, y en cuanto a los registros, la verificación de litros obtenidos. Bueno, con esto hemos concluido lo que es el plan operativo de la producción.